Papá, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el dueño de este lugar, porque tú te mueves como tú quieres, Señor. Gracias, porque tú tomas el control, Señor, de nuestra vida. Tú eres el que nos ministras, hablas a nuestros corazones, Señor. Es tu presencia generando todas las cosas, Señor. Gracias porque es tu paz en este lugar, tu amor fluyendo, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos gozamos en ti, Señor, y disfrutamos de tu enseñanza, papá. La recibimos, la creemos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos hemos aprendido o conocemos que nuestro campo de batalla es nuestra alma. Aquí están nuestras emociones, decisiones, voluntad, memorias, sentimientos. Aquí almacenamos todo tipo de experiencias, conocimientos. Todo lo que vemos, todo lo que hacemos aquí se va acumulando en nuestra alma, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña, vamos por favor a Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí te está dando Dios una instrucción muy importante: guárdate y guarda tu alma. La palabra guarda en hebreo significa poner un cerco. Y esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, poner un cerco a nuestra alma, porque a veces la información que estamos recibiendo, pues no tenemos la capacidad de administrarla cuando estamos comenzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Dios nos viene a enseñar lo importante que es guardar nuestra alma. Tú has plantado un arbolito, ¿te has fijado cuando acaban de poner un arbolito que le ponen un cerco para cuidar su crecimiento, para que no llegue el perro y le haga la pipí acá y todo ese tipo de cosas? Pues es la forma en la que nosotros tenemos que ponerle un cerco a nuestra alma. Y ese cerco nosotros lo ponemos con la palabra de Dios. La palabra es nuestra protección. ¿Estamos de acuerdo? Es la palabra la que nos instruye, es la palabra la que viene a quitar todas esas cosas que no nos corresponde. Todo el tiempo tú estás recibiendo información, sea buena o sea mala, pero todo el tiempo recibes, ¿cierto? Que si fulanito, que si el doctor, que si X, que Y, que Z, pero siempre estar recibiendo una información a tu alma. Entonces es muy importante que nosotros la administremos, que la examinemos y que decidamos desechar todo aquel pensamiento que no proviene de Dios, porque todo pensamiento que tú recibes contrario a lo que Dios te enseña va a contaminarte. Te contamina. ¿Y qué hace? Pues te limita, te detiene. Y Dios nos ha enseñado lo importante que es desechar todo tipo de pensamiento. Mira, vamos a Romanos 12:2, por favor. Yo te voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, bueno, la versión normal dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que entonces puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y la versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra forma de vida sea totalmente diferente. Y en este proceso de renovación está el quitar todo aquel pensamiento que no proviene de Dios. Isaías 55, 8 y 9 nos habla y dice que el camino de Dios y el pensamiento de Dios es más alto que el pensamiento humano. Pero cuando nosotros conocimos la palabra, recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro derecho es ahora disfrutar del pensamiento de Dios y caminar y pensar como Dios lo hace. Pero eso es únicamente a través de la palabra. Vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, verso 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. Dice: absteneos de toda especie de mal. Cuando viene una información a tu vida, es importante que tú lo examines. Aún hay gente que de pronto te dice: ¿sabes que Dios me dio una palabra para ti?
Y esa palabra no tiene nada que ver con la gracia o con el nuevo pacto. Hay gente que usa la palabra para tratar de hacer que la gente haga la voluntad de esa persona. Entonces, hay cosas que no vienen de parte de Dios, por eso Dios nos enseña a que es importante que lo estemos examinando. Que no recibas cualquier tipo de información. Hay gente que te va a venir a hablar bien, hay gente que te va a venir a hablar mal, pero tú tienes que administrar esa información y no recibirla. La palabra de Dios nos capacita, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra la forma correcta en lo que Dios piensa. Y ese es el pensamiento en el que yo debo de estar, o tiene que estar en mi alma, es necesario que esté en mi alma, para poder yo disfrutar las cosas que Dios ha puesto para conmigo. Mira, vamos a ver un ejemplo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Ustedes conocen a Elías? Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Se acuerdan cuando mató a los 400 profetas de Baal? Acerca de la ofrenda, acerca del holocausto, que Dios mandó fuego. Y dice en el 19:1, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías. ¿Qué le envió? Un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel mandó un mensajero. ¿Era un mensajero bueno? ¿Le iba a dar buenas nuevas? No, le estaba amenazando. ¿Cuántas veces tú recibes llamadas con malas noticias? O a veces te encuentras a una persona, un mal mensajero, que viene y te trae chismes de una persona o de otra persona, y si tú no sabes administrar esas cosas, lo único que van a hacer es contaminar tu alma. Y fíjate lo que hizo Elías. Dice en el 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y ahí dejó a su criado. Elías operó en el miedo. Venía de haber visto la gloria de Dios manifestada en su vida y recibió un mal mensaje y se movió en base a ese mensaje. Puso atención a lo que le estaban mostrando sus 5 sentidos. ¿Tú crees que si ella, a quien hubiera mandado, tú crees que Dios no era capaz de haberlo protegido, de haberlo guardado después de haberle manifestado su gloria? Él recibió el mensaje. Tú no tienes que recibir cualquier tipo de mensajes, ¿eh? Hay mensajes que están diseñados para contaminar tu alma. El enemigo, acuérdense que el alma es el campo de batalla y envía pensamientos. Y si tú aceptas pensamientos contrarios a lo que Dios ha hablado a tu corazón, entonces tarde o temprano los vas a hablar y como consecuencia los vas a vivir. Y Dios te ha llamado a vivir la clase de vida que se vive en el cielo, aquí en la tierra. Ese es el derecho que tú tienes como hijo de Dios. Hay cosas que te contaminan y es importante que las estemos desechando en todo momento, no aceptarlas. Dios manifiesta su fidelidad. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es escucharlo hablar a Él y en todo momento eso que yo estoy escuchando ponerlo a trabajar en mi vida. Todo el tiempo tú te pones a escuchar las noticias, te pones a leer el periódico, ¿qué vas a recibir? Pues pura mala noticia. Imagínate que de pronto abrieras el periódico y que de pronto apareciera Filipenses 4:13 como en la primera plana: todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Ese es un buen mensaje, esa es una buena palabra que te edifica, que hace que tu vida vaya a otro nivel. Pero por lo general cuando tú ves un periódico o cuando ves la televisión para ver las noticias, son malas. Y lo único que están haciendo es contaminando tu alma. ¿De qué estás llenando tu alma? Por eso Dios te dice: guárdate y guarda tu alma. No recibas todo tipo de enseñanza, no recibas todo tipo de información, no escuches a cualquier persona. Aún yo no critico a predicadores, pero hay gente que tú te pones a escuchar y no es una palabra buena la que estás escuchando. Este es el tiempo de la gracia, es el tiempo del nuevo pacto, de lo que Jesús ganó para contigo, y es tiempo de que tú lo estés viviendo. Pero si tú escuchas una mala información,
de eso vas a estar llenando tu alma. Y Dios nos está enseñando lo importante que es que guardemos nuestra alma y estemos desechando todo aquello que no nos edifica. Amén. Entonces aquí estamos viendo a Elías que tomó una mala decisión. En base a lo que tú estés escuchando, te lleva a tomar buenas o malas decisiones, ¿eh? A veces de pronto estás como en una encrucijada y no sabes qué hacer porque se te presenta un proyecto. Pero si tú te pones a escuchar a la gente, a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero abrir una tienda de ropa. A lo mejor hay gente que está a tu alrededor y te va a decir, no, pero la ropa ahorita casi no se vende. ¿Para qué te vas a arriesgar? ¿Para qué? Entonces, ¿a quién vas a poner atención? La palabra de Dios dice que cuando tú emprendas, Dios prospera toda obra de tus manos. Que todo lo que tú emprendas, Él se va a encargar de prosperarlo. Pero ¿a quién vas a poner atención? En el mundo hay aflicción, sí, dice Jesucristo. Pero también dice, confíen porque yo he vencido al mundo. Allá afuera hay situaciones, circunstancias, pero Dios te ha dado su palabra, te ha entregado las herramientas para que tú estés reinando, gobernando, ejerciendo dominio y disfrutando de lo que Él ya ganó para contigo. Lo único que tienes que hacer es tomarlo, disfrutarlo y desechar todo aquello que te limita. El enemigo siempre va a estar ahí dando lata, pues hace su labor. Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo dice, yo he venido a que tengas vida y que la tengas en abundancia. La actitud de Elías fue totalmente contraria a lo que Dios le había enseñado. Él puso atención al mensajero, a ese mal mensaje, puso atención y se movió en base a ello. Recibió ese mensaje. ¿Tú qué tipo de mensaje quieres recibir o qué estás recibiendo en tu vida? Aún lo que escuchas con la gente que tú platicas normalmente, no todo el tiempo te edifica, no todo el tiempo es un buen mensaje. Entonces es importante que seas selectivo con lo que va a entrar a tu alma, que te reserves el derecho de admisión a tu alma, que cuides lo que va a entrar aquí. Amén. Vamos por favor a Salmos 3. El mensaje que recibió Elías estaba destinado para infundirle miedo, ¿cierto? Para eso estaba destinado. Salmos capítulo 3, por favor. Verso 3. Dice, mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dice, con mi voz clamé a Yahweh y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. Y dice en el 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. A lo mejor hay gente que te va a amenazar, así como Elías vino y le lanzaron amenazas en contra de su vida. Pero a nosotros, como hijos de Dios, nos corresponde que en el momento en que tú estás recibiendo algo contrario, un mensaje contrario, en el momento poner a trabajar la palabra de Dios. Es a la medida que tú estás desechando ese pensamiento o ese mensaje, ese mal mensaje. En el momento poner a trabajar la palabra de Dios. A Elías lo amenazaron y a lo mejor te pueden amenazar a ti, pero aquí dice que no temeremos a 10 millares de gente que pusieren sitio contra nosotros. No temeremos a lo que nos pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él es nuestro escudo. Aquí dice al principio, dice, mas tú, Yahweh, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pueden hablar a tu alrededor, pueden decir muchas cosas contrarias, pero Dios está alrededor de ti y está como poderoso gigante para defenderte. Él está ahí siempre atento a tu vida. Amén. Salmo 112, por favor, verso 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece ¿para cuándo? Para siempre. Esto sucede cuando tú estás deleitándote en lo que Dios te está enseñando, en Dios mismo. Este es el resultado de que tú te deleites en lo que Él te está enseñando. El recibir la palabra del Señor, el decirle, Señor, tú eres mi todo.
Él viene a llenarte, a enseñarte, a transmitirte el mensaje, y tu responsabilidad es ponerlo a trabajar en tu vida para que estés disfrutando y para que estés gobernando. Acuérdate que Él te ha declarado como un hijo de Dios con poder. Y fíjate, vamos a brincarnos al verso 7 y dice: no tendrá temor de malas noticias, dice, porque su corazón está firme, confiado. ¿En quién? En Yahweh. Dice, tu corazón está firme. Cuando tú te estás deleitando en Dios, cuando estás recibiendo la enseñanza, cuando en todo tiempo te dedicas a escudriñar la escritura, a escuchar la palabra de Dios, en eso encuentras tu delicia. Venga lo que venga, ahí te está diciendo, no tendrás temor de malas noticias, porque tu corazón está en Él confiado. Pero necesitas llenarte de palabra. A veces te hablan por teléfono para darte una mala noticia y la primera reacción que tú tienes es angustiarte, es preocuparte, afanarte, tratar de solucionar todas las cosas a medida en lo que tú puedas. Pero aquí te está diciendo Dios que no tienes por qué tener temor de malas noticias. Asegurar tu corazón en Él, en el momento hablar la palabra de Dios, dejar que sea Él el que actúe. Créeme que tus fuerzas, tus habilidades, todo lo que tú puedes hacer tiene un límite. Hay cosas que no puedes llevar a cabo. Es mejor que desde el principio tú le digas, Señor, sé tú en mi vida. Sé tú, hazlo tú, papá. Pablo decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Dejar de ser yo, permitirle a Él accionar, hacer todas las cosas y no aferrarme a lo que yo puedo hacer, sino rendir mi voluntad, rendir todo mi ser a lo que Él hace para que todo me salga bien. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios no regresa vacía. Cuando tú la pones a trabajar, cuando tú envías la palabra nunca va a regresar vacía. Entonces es necesario que en todo momento, en todo tiempo, tú seas selectivo, no permitas a cualquier tipo de pensamiento venir a penetrar a tu alma. Vamos a Romanos 4:17, por favor. Ya vimos a Elías, ya vimos que su manera de accionar no fue en base a lo que Dios le había enseñado, porque escuchó el mensaje, recibió al mensajero incorrecto. Recibió un mensaje incorrecto y lo aceptó. Amén. Y se movió en base a ello. Ahí en el 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Le está hablando a Abraham. ¿Se acuerdan? Que Abraham primero era ya de casi 100 años. Su esposa tenía 90. Su mujer estéril. Y pues ya dice que Abraham estaba ya como muerto. Pero Dios le mandó un mensaje y le dijo, vas a tener hijo. A lo mejor Abraham pudo haber dicho, no, pues ¿cómo voy a tener hijo? Ya a mi edad, ya no hay nada que hacer. Pero fíjate, él recibió el buen mensaje. Vamos a seguir leyendo. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Él no puso atención a lo que le decía su propio cuerpo. Él decidió recibir el buen mensaje, aceptarlo y creerle a Dios y moverse en base a ello. Dice que no consideró su cuerpo. No dijo, Señor, bueno, pues esto ya no funciona. Decidió aceptar el mensaje que venía de parte de Dios. Y fíjate lo que dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, y entre paréntesis dice, siendo de casi 100 años, dice, o a la esterilidad de la matriz de Sara. No dijo, ay, pues mi mujer no puede tener hijos. Señor, tú hablaste, yo te creo. El enemigo va a tratar de poner muchas cosas. Dios habla la palabra a tu favor. Dios te envía el mensaje, te envía el mensajero para que te dé las buenas nuevas. Y el enemigo va a querer poner infinidad de cosas para que eso no se lleve a cabo.
pero tú decides a quién vas a escuchar. Tú decides en qué pensamiento te vas a mover. Tú decides cómo vas a disfrutar o cómo vas a reinar o cómo vas a manifestar eso que Dios ha hablado para contigo. ¿A quién le vas a poner atención? ¿Qué pensamiento vas a decidir aceptar? Dios ya habló con respecto a ti. Dice en el 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Abraham estaba pasando por una situación difícil cuando Dios le trajo el mensaje? Claro. Y Dios le dio un mensaje para solucionar eso por lo cual él estaba pasando. Y él decidió escuchar la buena noticia y moverse en base a ello. ¿Y sabes qué hizo? Dice que se fortaleció en fe. La forma en la que nosotros nos fortalecemos es a través de la palabra, no hay otra forma. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú te vas a fortalecer a medida que estás escuchando el mensaje de Dios, a medida que tú lo escuchas hablar a Él. Dice que se fortaleció en fe. ¿Y sabes qué? Porque yo sé que Dios cumple todo lo que promete. Todo lo que Él ha prometido, Él lo lleva a cumplimiento. Entonces, lo que me corresponde a mí es estarme fortaleciendo. Tú vas a recibir información de muchas partes. Recibes información de cualquier lugar. La cartera te habla. ¿Verdad que sí? De pronto abres la cartera y dices, no hay dinero. Hables el refrigerador, no hay nada. Son cosas, son aspectos normales de nuestra vida, pero que nos están enviando un mensaje. Te están hablando, te están diciendo algo, te están mostrando o te están manifestando una información. En el momento en que esa información viene a tu vida, tú tienes que administrarla. ¿Cómo la vas a administrar? Poniendo a trabajar la palabra de Dios. Esa es la forma correcta. Todo lo que hay a tu alrededor te habla, te dice cosas. Están hablando para contigo. El espejo te manda una información. Cuando te paras en el espejo te dice, ya te creció la lonja más de este lado que del otro, ya te salió una pata de gallo. Manda una información. Y precisamente todo eso que ves, los 5 sentidos, son los que alimentan a tu alma. Pero nosotros, la palabra de Dios nos ha enseñado a ya no movernos en base a los 5 sentidos, sino a lo que nos enseña el Espíritu, porque nosotros ya no somos de la tierra, somos seres que venimos del cielo. Nosotros somos embajadores del cielo, aquí estamos para hacer lo que se vive en el cielo, la forma en la que se vive en el cielo. Si tú ves un embajador que va de México, por ejemplo, un embajador de México en Estados Unidos, ese embajador pues no tiene un sueldo en específico. ¿Por qué? Porque el país de donde proviene se encarga de suplirle todas las cosas. Aún el más mínimo antojo, aún el más mínimo detallito del país de donde procede, le van a suplir. Imagínate, nosotros que venimos del cielo, ¿quién es el que se va a encargar de suplir todas las cosas? Y de cumplir aún el más mínimo antojo. Entonces, todo lo que hay a tu alrededor te va a transmitir una información. A lo mejor financieramente, en el momento no estás pasando por un buen momento, pero la palabra de Dios, hay promesas que establecen que Dios ha manifestado la bendición a tu vida. La palabra de Dios en 2 Corintios 8:9 dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. El Salmo 23:1 dice que el Señor es mi pastor y que nada me falta. Y cuando yo decido creerle a Dios y caminar conforme a las leyes financieras del cielo, operando en lo que Él me ha enseñado, en el diezmo y en la ofrenda, entonces yo no tengo de qué preocuparme porque Dios se encarga de todas mis cosas. Él es el proveedor de mi vida. Entonces, cuando viene una mala información acerca de tus finanzas, yo lo que tengo que hacer es tomar de la palabra y hablar lo que Dios me ha enseñado. Señor, escrito está, escrito está.
El espejo, cuando te muestre todo lo contrario a lo que Dios te ha enseñado, tú tienes que hablar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando de pronto te ves en el espejo, el enemigo lo utiliza hasta para deprimirte. La palabra de Dios me ha enseñado y me ha mostrado que el corazón hermosea el rostro. Por ejemplo, dicen Proverbios, que el corazón alegre hermosea el rostro. Dice la palabra del Señor que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y si yo estoy alegre, como consecuencia de que estoy escuchando el mensaje de Dios, el buen mensaje, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 15:33. Entonces, hay promesas en las que Dios me está respaldando para que yo esté disfrutando, no solamente en las cuestiones financieras, sino para que mi cuerpo, también la palabra de Dios en 1 Corintios dice, 15:53, que este cuerpo mortal se viste de inmortalidad. A veces nos acostumbramos nada más a estar hablando las promesas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, he sido sanado por la llaga de Jesucristo, y nos olvidamos de otras cosas. Y dice que mi derecho es que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. En Salmos 108:5 dice que yo me rejuvenezco como el águila. Entonces son promesas a nuestra vida. El enemigo está ahí mandando dardos, lanzando cosas a nuestra alma, pensamientos contrarios, y a mí me corresponde derribar esos pensamientos conforme a lo que Dios me ha enseñado. Necesito conocer palabra para refutar todo argumento que quiera levantarse en contra de mi vida. Necesita salir la palabra de mi boca para cambiar la condición de las cosas. La palabra necesita salir. El doctor también te da informes, ¿no? Cuando vas y te haces exámenes y luego vas y te pesan y dices, te pesas, te subes a la báscula, te dan el informe, el doctor te da todo tu informe y a veces no son buenos los resultados. Tú vas a decidir, ¿aceptas el mal mensaje o recibes el buen mensaje? Señor, escrito está que por tus llagas yo he sido sanado, Señor. Y cada órgano de mi cuerpo se alinea en el nombre de Jesús. Yo declaro órganos nuevos en el nombre de Jesús funcionando a la perfección, pero es a la manera de Dios, no es a tu manera. Es en la forma en la que Él te está enseñando. Necesita salir la palabra de Dios de tu boca, creerla, recibirla, aceptarla, para que salga, para cambiar la condición de todas las cosas. Amén. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 10, verso 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no proviene de Dios, necesito apresarlo y no recibirlo en mi alma. Te voy a leer la versión, Dios habla hoy. Dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Voy a utilizar lo que Dios me ha enseñado. El enemigo está ahí está. Ese es su trabajo, estarte mandando pensamientos, diciéndote no puedes, no tienes, ¿a dónde vas? Tienes limitaciones. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Yo no voy a recibir ese pensamiento, al contrario, lo voy a apresar. Dice cautivo, es apresar, viene de preso. No voy a permitir que penetre a mi alma, lo voy a tomar y lo voy a desechar en el nombre de Jesús. Y voy a hablar lo que Dios me ha enseñado. No voy a recibir un pensamiento, no voy a recibir una mala información que lo único que va a hacer es contaminarme. Mis armas no son naturales. Dios me ha dado herramientas para derribar todo aquello que quiera venir a levantarse en contra de mi vida. Mi derecho es vivir en libertad, y cuando el enemigo manda pensamientos contrarios a lo que Dios ha dicho de ti, lo único que van a hacer es contaminarte y mantenerte esclavo.
Por eso es necesario que yo no permita que ningún pensamiento contrario o que venga en contra de lo que Dios me ha enseñado, aceptarlo. Si tú aceptas esos pensamientos, tarde o temprano los vas a hablar y como consecuencia lo vas a vivir. Entonces no lo aceptes, desecha todo mal pensamiento. Con la palabra de Dios es con lo que yo voy a acercar o voy a guardar mi alma. Es con lo que yo le voy a poner ese cerco para que no penetre ningún tipo de pensamiento contrario a Dios. Dios me ha enseñado su palabra. Dios me ha traído ese nuevo pacto para que yo viva en libertad, para que yo esté gozando, para que esté disfrutando, para que no haya limitaciones en mi vida, sino para que yo, al contrario, ordene todo aquello que el enemigo ha querido traer a destrucción o desordenar. Pero todo es necesario que lo haga con la palabra de Dios. No puedo hacerlo en mis fuerzas ni en mis habilidades. Todo tiene que ser a la manera de Dios. Esa es la forma correcta. Por eso Dios me está enseñando lo importante que es que yo refute todo aquello que se quiera levantar en contra de lo que Dios me ha enseñado. La palabra refutar significa rechazar. Rechazar, echar fuera, no permitirle. Pensar como Dios piensa, llenarme de la forma de pensar de Dios. Si vas a emprender, ¿qué dice Dios con respecto a que yo emprenda? Sabes, Dios te respalda. Lo importante es que tú busques su dirección para hacer las cosas correctas. Amén. Vamos por favor a Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tu fuerza proviene de Dios. De ahí es donde tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas para enfrentar el día a día, las circunstancias. Solamente viene de Él. No lo puedes hacer por ti mismo. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice: por tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice: estar firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el yelmo, esta parte de la armadura, era como un tipo de casco. Pues hagan de cuenta que la palabra es como eso, hace como esa labor. Un casco de protección a tu alma, para que no penetre ningún tipo de pensamiento a contrario a lo que Dios te ha enseñado. Claro que no podemos andar caminando por la vida con un casco puesto, ¿verdad? Me refiero a que es un casco espiritual y ese casco es la palabra. Cuando viene un pensamiento contrario y que te diga: no tienes la capacidad de hacer eso, escrito está, Señor, tú me has constituido como un ministro competente de un nuevo pacto. Él hace que te desarrolles en todas las áreas de tu vida, pero hay muchas cosas que hay en tu alma que te mantienen limitado. Hay pensamientos, hay cosas que tú adquiriste, hay formas. A veces las mamás infundimos miedos a nuestros hijos. Cuando yo estaba chiquita, hace unos pocos añillos, íbamos a un parque y mi hermana, la de en medio, siempre le gustaba subirse a la resbaladilla más alta, siempre, pero era porque era muy aventada. Pero siempre mi mamá le decía: no te subas a la más alta, que no te da miedo, te puedes caer. Imagínate todos los lazos que estaba aventando. Nosotros como papás somos los que estamos instruyendo a nuestros hijos para desarrollarse en todas las áreas de su vida. Por eso necesitamos pensar como Dios para transmitirle ese pensamiento a nuestros hijos. Ya no lo que nuestro propio sentir, todo lo que hay a tu alrededor lo percibes con tus 5 sentidos, pero todo eso te dice que todo está mal.
Y la palabra de Dios viene a enseñarte y a decirte para que rompas con todo ese tipo de cosas que en algún momento te han limitado o no te han permitido avanzar o no te dejan ser conforme a lo que Dios ha establecido que tú eres. Hay gente que va a hablar, hay gente que va a decir, hay gente que te va a criticar, que no le gusta cómo te vistes, cómo hablas. Pero ¿sabes qué? Tú eres grato olor a Cristo. Y lo que hable la gente, lo que diga la gente, lo que piense la gente, pues que se te resbale. Lo que importa es lo que habla y lo que Dios dice de ti. Por eso es el pensamiento que tiene que estar llenándote para moverte en base a eso. No infundas el miedo. Dios es tu seguridad y tu confianza. Ya leímos, Él es nuestro escudo. Él es la fuente de nuestra vida, Él es la fuente de nuestra alegría. Yo me acuerdo mucho de David. Cómo David le hablaba a su alma. Hay momentos a lo mejor en los que tú te sientes triste. El enemigo pone muchas cosas para deprimirte, para mantenerte aislado. Y David le hablaba a su alma y le decía: alma mía, ¿por qué te entristeces? Acuérdate de todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate de todos los beneficios que Dios ha traído para contigo. Cuando el enemigo quiera venir a ponerte cosas y a traerte recuerdos tristes, entonces empieza a recordar todas las cosas en las que Dios te ha beneficiado, la forma en la que Él ha bendecido tu vida, las promesas que Él ha hablado para contigo, para que las vivas. Créelas, apodérate de ellas para que disfrutes, para que vives, para que tu vida vaya a otro nivel. ¿Estamos de acuerdo? Él ha traído todas las cosas para que vivas bien, para que disfrutes, para que no te limites, para que te goces. Hay gente que va a hablar con respecto a ti, a lo mejor hay gente que tiene un concepto de lo que tú eres, pero ahora ya es importante que no te muevas en base a ese concepto, sino que ahora tú decidas moverte en base al concepto de Dios. No recibas pensamientos contrarios. Sé selectivo. Recibe los pensamientos, las cosas buenas, las cosas agradables, las cosas perfectas, lo que proviene de Dios. Lo demás, deséchalo. Dios te ha llamado a vivir bien, Dios te ha llamado a que tú vivas su bendición y que de esa misma manera tú seas bendición a los demás. Amén. Pues este es el mensaje. Te bendigo.